para la medida grande. De tal forma que en molienda existen diversos tipos también de molienda y diversos equipos que nosotros podemos utilizar para ello. Por eso conceptualizamos que la última etapa del proceso de combinación se realiza en cilindros de tipo rotatorios y dentro de ellos existen diversos tipos de mecanismos que podemos emplear para ello. Pero generalmente para la molienda el tipo más utilizado vendría a ser el cilindro rotatorio, como decimos. Y este que hemos visto simplemente es un cilindro constituido por la parte externa, a la cual nosotros denominamos carcasa. Y dentro de la carcasa nosotros colocamos las chaquetas o forros que decimos, que es lo mismo. Ahora, en las chaquetas o forros que decimos y en la carcasa siempre se coloca un pequeño revestimiento. Aquí adentro. Es un gel de protección o un polímero que se coloca ahí. Entonces, este molino va a empezar a girar. Pero en su interior de este molino, asimismo, existe lo que se conoce los otros medios de molienda. Y los medios de molienda que nosotros utilizamos en estos molinos deberían ser las bolas. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, dentro de los medios de molienda tenemos propiamente las chaquetas o forros y las bolas. Ahora, estas bolas o carga moledora generalmente ocupan un 40 a 50%. 40 a 50% del volumen total interno del molino. Pero para que este molino a sí mismo esté operando de una manera eficiente o adecuada, nosotros necesitamos trabajar en función de una velocidad crítica. Esa velocidad crítica que nos permite de que las bolas que tenemos aquí alcancen un punto máximo, lo lleven hasta ese punto máximo, cruzamos a ese punto máximo, y de ahí, debido justamente a la fuerza de gravedad, caiga y rompa las partículas por impacto. Ahora, las otras bolas que no alcanzan ese punto van a llegar realmente hasta cierto punto, hasta ahí, y de ahí van a saltar como formando una especie de parábola. A eso se denomina ruptura por cascada. Entonces aquí tenemos impacto, aquí tenemos cascada. Y finalmente la otra forma de moldear ese material es por atracción. Debido a que estas bolas van a subir hasta cierta distancia y van a caer ahí, van a estar rodando, ¿no? Prácticamente. Entonces sería por atracción. Esos tres son las formas de moler o de separar la granja de los minerales. Ahora, si esta velocidad es crítica, ¿no? Generalmente estamos hablando aquí de un 40-45% de velocidad crítica. 40-50%. Si nosotros superamos esa velocidad crítica, hagamos de cuenta que nos vamos a 60, obviamente que debido a las fuerzas centrífugas, esta bola no va a alcanzar ahí, sino que se va a ir a correr hasta este lado. Y va a empezar a girar solamente las bolas pegadas a las chaquetas. Entonces no vamos a moler nada. Ahora, si esa
velocidad resulta siendo inferior a esas 40, la bola simplemente va a llegar de repente hasta este punto de cascada. Y de igual forma vamos a perder el efecto de la molienda por impacto. Entonces, ya esos parámetros de velocidad crítica ya están calculados, ya están definidos. Y en función de ellos, simplemente nosotros empezamos a operar los molinos. Obviamente que también estas bolas que colocamos aquí no son nada al azar, sino que también obedecen a un cálculo de collarín de bolas. Y collarín de bolas no es más que otra cosa que la cantidad de bolas de diferentes tamaños que nosotros colocamos en el molino. La cantidad de bolas de diferentes tamaños que colocamos en el molino. Pero nuestro mineral, ¿qué ocurre? También tiende a desgastar a los bordes de cero. Va consumiendo bolas y va también desgastando a las chaquetas. Y en consecuencia tenemos un consumo de medios de molienda. Entonces, consumo de medios de molienda vendría a ser el desgaste que experimentan las chaquetas y las bolas. Razón por la cual nosotros tenemos que agregar diariamente cierta cantidad de bolas de ese consumo. Generalmente estamos hablando de 1 a 3 kilogramos por tonelada. Entonces, si el plan está pasando de repente 100 toneladas al día, no. Entonces yo tendré que agregar 30 kilos de bolas. Generalmente coloco aquí las bolas más grandes, porque las otras chiquitas se van reduciendo progresivamente hasta incluso llegan a desaparecer en un deterioro momento. Entonces ya con esto controlamos la carga de bolas que se completa. Las chaquetas, si bien también se están consumiendo, pero esto generalmente lo cambiamos a razón de cada año y medio o cada 2 años, en promedio hablando. De cada año y medio, cada 2 años lo cambiamos. Generalmente las chaquetas que colocamos son de 1 pulgada, 1 pulgada y cuarto, 1 pulgada y cuarto. Pero después de trabajar ese año o año y medio, al final se convierte en media pulgada. Entonces tenemos que irla sacando progresivamente. Para eso tenemos que ingresar al interior del molino y desempernar todas las chaquetas. Indicamos por ello, ¿no? A pesar de la diversidad de tipos de objetos común, de su utilización es lograr una fragmentación de las partículas de mineral que puedan ser separadas las partículas de la especie útiles de la ganga. Dicha separación es deseada con el fin de aplicar luego una operación o un proceso que nos permita concentrar la fracción útil. Entonces, la función de esta molienda netamente es separar meninganga. Y para ello nosotros necesitamos, ¿qué no? Un circuito. ¿Y ese circuito de qué consta? Consta simplemente, ¿no?, de su molino y su clasificador. Entonces, si eso lo queremos representar, tenemos aquí un molino. A este molino nosotros estamos alimentando. Luego de ello, tenemos una descarga que cae sobre un cajón de pulpas. De ese cajón de pulpas nosotros alimentamos, ¿qué?, a una bomba. A una bomba centrífuga. Luego de esa bomba nosotros alimentamos aquí a un clasificador. Alimentamos un clasificador, o sea, un hidrociclón. Ese hidrociclón nos
va a arrojar dos productos. Un material grueso que se alimenta nuevamente al molino y un material fino que se va a un determinado proceso o operación que estemos realizando. Entonces empezamos a colocar nombrecitos a las partes, podemos indicarlo. Este es, aquí está, el trommel de alimentación. Este de aquí es el trommel descarga. Este ya les dije que es el cajón de lodos. Esta es la bomba. Este es el hidrociclón. En el hidrociclón teníamos dos partes: la alimentación, probablemente he dicho, y aquí tenemos la descarga, que se conoce como underflow. En este underflow, los gruesos son los que retornan al molino, y la parte de la salida se conoce como el overflow. Los finos son los que se van a un determinado proceso. Pero para que todo eso ocurra, es necesario que nosotros aquí agreguemos obviamente agua. Tenemos que formar una pulpa a la entrada del molino. La pulpa, por ser que es mezcla de mineral más agua. Entonces, con esa pulpa que se forma, se trabaja todo el sistema. Ahora, ¿cómo determinamos la eficiencia de la molienda? Esta eficiencia de molienda nosotros lo determinamos haciendo el análisis de mallas. Ese análisis de mallas que hemos hecho en otras clases anteriores, ese mismo análisis realizamos aquí. Uno, en este punto que estamos alimentando. Dos, en este punto que ingresa al molino. Tres, en este punto que está descargando del trommel. Este 3 no es lo mismo que este de aquí. 4, en la escala del overflow. 5, en el over. En esos puntos nosotros determinamos nuestros análisis de mallas. ¿Con el fin de qué? Con el fin justamente de determinar nuestro D50. Entonces, con ese fin realizamos el análisis de mallas. Y con eso ya tenemos determinado la eficiencia de la molienda. Pero no solamente evaluar un circuito de molienda involucra, sino que también tenemos que realizar un balance de masa. Ese balance másico o balance de molienda. Para el balance de masa, ¿qué necesitamos? Primero, el mineral. ¿Qué cantidad de mineral estamos alimentando? O en cada punto, ¿qué cantidad de mineral existe? Luego el otro es cantidad de agua que estamos agregando para formar la pulpa. Ahora, si este mineral está juntándose con el agua, tenemos la formación de una pulpa, obviamente, y necesitamos conocer esa densidad de pulpa. Esa densidad de pulpa nosotros lo podemos convertir en ¿qué? En porcentaje. Entonces hablamos de porcentaje de sólidos. Entonces, con estas 4 variables es lo que nosotros determinamos nuestro balance de masa de ese circuito. Ahora, por la forma, ¿cómo está armado este circuito? Está siendo un circuito cerrado. Entonces lo denominamos circuito cerrado de molienda. Porque está regresada totalmente una carga circulante y tenemos un retorno de luz. Circuito cerrado de molienda.
riego, ¿no? Si estamos hablando que tenemos que tener en cuenta la cantidad de agua que agregamos, esta agua que nos está provocando, de que pueda que lo lleve más rápido al mineral a la descarga, si es que le agrego mucha agua. Si es que le agrego poca agua, prácticamente se forma un lodo en su interior del molino, y ese lodo me va a taponear la descarga de alimentación y la descarga del trope, lo va a tapar. Pero es tan fuerte la presión que se va a ir ejerciendo por el piso mineral que lo va a botar con fuerza. ¿Ya? Va a desatorarse y en ese momento también va a salir vapor de agua. Y la carcasa del molino va a empezar a calentar. Si es que nosotros hemos agregado poca cantidad de agua. Si hemos agregado mucha agua, lo va a lavar solamente el material. Así como entró, gran parte va a salir igualito. Entonces, la razón por la cual es lo que nosotros tenemos que controlar lo que es la densidad de pulpa. Y la densidad de pulpa que tenemos generalmente aquí en la alimentación es de 1800 hasta 1850. Esa densidad tenemos que controlar. Y la otra densidad que tenemos que controlar es el sector aquí, que debe estar generalmente en promedio de 1500. Densidad de pulpa. Densidad de pulpa. Y en lo que es el underflow y el overflow, aquí podemos estar con 1400. Y en este de aquí estar con 1300 a 1350. Generalmente esos son los valores en promedio de control que hay que disponer. Si yo me voy a 1900 al frente a 2000, no me conviene. Si estoy con 1600, voy a empezar a rodar. No me conviene. Es la descarga del molino. Aquí también yo agrego agua, obviamente. Pero en las plantas industriales no siempre se dispone de un circuito cerrado como estoy practicando ahí. Sí, gran parte tiene, pero disponemos de una molienda primaria y una molienda secundaria. Entonces, de tal forma, ¿no?, que eso nosotros lo podemos convertir.
Es como si me tuviese Entonces, sin esto, solamente con este circuito de alimentación y descarga, sería una molienda simple. Entonces aquí tengo mi bombita, ¿no? Y que voy a alimentar a otro molino. Lo alimento a otro molino. De igual forma repito la forma, ¿no? Viene mi capón, viene mi bomba, y aquí va a venir mi hidrociclón. Entonces en este caso ya sería mi molienda primaria y mi molienda secundaria. Entonces ahora ya no se va a llamar circuito cerrado solamente aquí. Ahora se va a denominar circuito mixto de molienda. ¿Por qué razón? Porque aquí solamente estoy trabajando con un molino en serie y aquí este molino sí estaba trabajando en circuito cerrado. Y de igual forma, si me piden evaluar la eficiencia de molienda, tendré que calcular obviamente, aparte del análisis de mallas, aparte del flujo que he realizado aquí, lo mismo tengo que realizar aquí. Repetir toda esa secuencia. En lo que es la gran minería, nosotros utilizamos la molienda SAC y la molienda autógena, la gran minería. La molienda autógena es roca con roca, el rozamiento me permite ir fracturando a las partículas y liberando mendigales. En el caso de la molienda SAC, yo voy a necesitar bolas de acero y los mismos trozos del mismo mineral para que se vaya fracturándose. ¿Ya? Y de ahí el producto de estos molinos recién puede alimentar a mi molino de bolas, de tal forma, ¿no?, que este vendría a ser mi molienda primaria y este sería mi molienda secundaria en la gran minería. Pero a razón de costos y operatividad que se tiene dentro del sector de la mediana minería, de la pequeña minería, que la molienda SAC y la molienda autógena nosotros no lo utilizamos. Preferimos utilizar la molienda de bola simplemente. Molienda de un molino para primaria y otro molino para secundaria. Como han visto, simplemente tipo cilindro. Ahora, estos molinos de bolas pueden operar de una manera batch o en circuito continuo. Si es molienda batch es cuando está tapado completamente.
está tapado completamente, cargamos dentro las bolas, cargamos nuestro mineral, tapamos y lo hacemos girar nuestro molino. Luego de 1 hora o 2 horas, recién lo abrimos y realizamos la descarga correspondiente. Esa es la molienda del tipo batch. En lo que es la molienda continua, es como hemos esquematizado. Lo mismo que ingresa va a ser lo mismo que sale. ¿Quién nos controla ese flujo? La cantidad de agua que nosotros estemos alimentando ese molino. Pero si nosotros, así mismo, ¿no?, queremos realizar la molienda, hay que tener en cuenta 2 considerantes. Si queremos hacerlo en seco o si queremos hacerlo en húmedo. Si es en tambor cerrado o batch, tenemos que hacerlo obviamente en seco. Si el mineral no tiene cierta cantidad de humedad o está seco también, podemos realizar en un molino del tipo continuo, como se ha graficado ahí. Para el caso del análisis químico que queremos realizar, para evaluar justamente si estamos recuperando adecuadamente la liberación que necesitamos, nosotros procedemos a realizar el pulverizado. Entonces, el producto de lo que sale de la molienda o de cada una de esas etapas, primeramente lo que hacemos es, si está húmedo, llevarlo a secar. Secamos la muestra. Una vez que hemos secado la muestra, procedemos a ¿qué? A homogenizar. Homogenizar, ¿qué cosa es? Es mezclamos simplemente el material. Lo mezclamos y de ahí realizamos un coneado y un cuarteo. Entonces, si esta es mi base que tengo, ya lo he mezclado en mineral, lo vacío, mejor dicho, el mineral, formando una especie de conito. Forma una especie de cono. Luego de ahí, lo aplasto este cono. Lo aplasto el cono. Y me va a quedar, obviamente, de esa forma el cono aplastado. Y procedo simplemente a partirlo en 4 partes. Y tomo las partes opuestas. Y esas partes opuestas nuevamente lo homogenizo, hago mi cono y cuarteo hasta sacar una muestra representativa de 1 kilo o medio kilo, que es lo que voy a enviar al laboratorio químico para que lo analice. De igual forma voy a repetir para cada uno de los puntos que estamos marcando aquí. Entonces ahí se va a hacer un control más exacto del monitoreo del circuito moliendo. Pero en algunos casos, en el caso de lo que son las cementeras, denominamos una sola cámara, pero en el caso de cementeras utilizan molinos multicámaras, o de 2 cámaras o 3 cámaras. ¿Qué es la diferencia a lo que nosotros estamos utilizando como cámara simple? De que simplemente ¿no? es un cilindro, pero tiene divisiones, tiene anillos divisores en el medio. Entonces, si por aquí es F, aquí está saliendo P. Entonces aquí coloco bolas más grandes, un conearín más grande. Aquí coloco bolas más medianas y aquí coloco bolas más finas. Entonces, aprovechando la misma velocidad que tiene el molino, vamos a sacar una gran volumetría al final, mucho más fina, como es el caso del cemento que todos conocemos, ¿no? Ahora, en lo que es la minería informal, nosotros todavía en algunos lugares utilizamos los famosos quimbaletes. Y los quimbaletes no resulta siendo que no. Esta es una poza y encima de la poza se coloca otra roca más grande. Encima de esa roca más grande, un tablón y se empieza a hacer el equilibrio del caso. Esa es la minería informal que en algunos sectores todavía está permaneciendo. Pero ya la gran parte, por no decir la mayoría, del pequeño minero, mediano artesanal, si bien no utiliza un circuito mixto, está empezando a utilizar un molino. Con lo cual sí está teniendo interesantes valores de poder separar men y gano.
Las partes de un molino, tenemos uno lo que es la carcasa, por ejemplo, que es el medio que está conteniendo a todos los medios de molino, en la parte externa. En su interior justamente están las chaquetas y las bolas. En uno de los lados presenta una ventana. Esa ventana es para que uno ingrese y pueda retirar las chaquetas que ya están desgastadas o hacer el cambio total de las chaquetas. Ahí tener cuidado, pues, porque hay algunos molinos que emplean ya cianuro desde la alimentación. Entonces hay que buscar que esté bien ventilado la cámara de la moneda. En otros casos no utilizan cianuro, ningún activo, solamente es mineral más las bolas que están moliéndose. O sea, el nivel de riesgo va a ser relativamente más bajo. Pero siempre no se olviden de bloquear todo lo que vendría a ser los medios del movimiento del molino. Es lo primero, bloquear su seguridad primeramente. Porque si no bloquea, siempre hay un travieso y no lo vi, a ver si. Entonces, bloqueado, se realiza toda esa operación. Luego de eso tenemos el trommel, de descarga. Aquí está el trommel de alimentación y aquí tenemos el trommel de descarga. Entonces, por aquí ingresa todo el material particulado y aquí sale el material de fin. Luego tenemos los soportes. En este soporte tiene su cojinete y tiene una chumacera. Aquí de igual forma el soporte tiene sus cojinetes y tiene una chumacera para que empiece a jugar el movimiento de todo el balancín del molino. Luego en esta parte de aquí que estamos viendo, 8, de la catalina, es la parte externa como anillo, pero solo en este sector que tiene el molino. Esta catalina está justamente sujeto a un movimiento. Ese movimiento que le estaba produciendo es este piñón. Y este piñón está sujeto a lo que es un motor eléctrico. Entonces este motor empieza a girar mediante las fajas de transmisión, permite el movimiento de este piñón, y este piñón, como está engranado, en engranaje, a la catalina empieza a mover. Se mueve la catalina y con ello termina de moverse todo el molino de acá. Y eso debería ser la parte del molino. Ahora aquí, el trommel de alimentación presenta un alimentador que se denomina drum. Un modo de alimentación. Un sistema de alimentación es el drum. El otro sistema de alimentación es el scoop simple. Y el otro es el scoop doble. El drum solamente es un sistema de alimentación tipo caracol. El scoop simple es simple una sola cuchara que va girando esa cuchara. Y con eso lo alimenta al interior del molino. Y el doble scoop, o scoop doble, son 2 cucharas opuestas que están girando y con eso alimentan al molino. Pero estos scoops simples, si es que no tienen un drum antes del molino, no va a alimentar. Entonces se denomina como drum scoop simple y drum scoop doble. ¿Y eso dónde se coloca? En este cajón. Este es el alimentador. Pues aquí falta un cajoncito y ahí va colocado justamente sea drum o sea drum scoop. Aquí viene la paja, alimenta al drum o hace caer al cajón y de ahí lo va jalando este drum scoop. Entonces serían las partes del
molino. Entonces hay que tener bastante cuidado más bien en cuanto a lo que es el dimensionamiento de cómo colocar cada una de las chaquetas o de los forros que estamos indicando. Generalmente la forma que adopta es exagerada. Generalmente es la forma que adopta una de las chaquetas. La carcasa, chaqueta, y aquí en el intermedio, como les indiqué, viene ese género, ese polímero protector. En estas zonas confundidas que ven, es donde se coloca justamente los pernos de sujeción. Y los pernos atraviesan y luego se le coloca unas gomas. Las gomas se le colocan, su volanta, y se le coloca luego la tuerca respectiva. Se la guiña bien, hay que ajustarlo bien. La goma se coloca con el fin de que se eviten las filtraciones de agua que tenemos al interior del molino. Entonces, alineándolo bien, vamos a evitar que esas fugas existan. En un comienzo va a existir tal vez, pero el mismo material particulado que se tira al interior ya lo va sellando, lo va cementando prácticamente. Ahora, lo que ocurre en algunas ocasiones es que las chaquetas que a veces compramos, ¿no? Si es que no hemos medido bien al interior del molino, van a quedar de repente flojas, colgando, o va a dejarnos espacio entre chaqueta y chaqueta. Entonces, muchas veces, ¿no?, en la pequeña minería, volver a enviar las chaquetas que nuevamente te apuntan es un costo y es tiempo. Entonces, prefiere rellenar ello con varillas de fierro de construcción, media pulgada, de una pulgada o de un cuarto, se le coloca al interior y se le suelta. Y ahí queda hasta que se termine de cocinar. Pero hay que tener bastante cuidado cuando se trata de hacer ese tipo de actividades al interior del molino. No tomar agua fría inmediatamente que haya realizado ese tipo de actividad. El interior del molino hace una calor de jueves. Las que están soldando, peor no es. Nunca tomen agua fría inmediatamente, porque a toque les puede dar algún tipo de parálisis o de repente un infarto se va a meter. Pues hay que evitar esas situaciones. Lo que tienen que hacer siempre, acostúmbrense a la gente por ahí, si es que les toca ese tipo de actividad, tener una Coca-Colita, una chiquita. La Coca-Cola tibia les va a ayudar a purgar y asimilar el organismo a esas nuevas condiciones ambientales que ustedes están saliendo. Coca-Cola es más efectiva. La Coca-Cola no le hace mucho efecto. Es para otras situaciones. No, pero no, claro, eso tal vez la cerveza tiene una aplicación también tiene, solo que si les digo ahorita no es decir que está comentando que sea borracho. Pero si hay una aplicación, suena risa, cierto, por decirlo, pero si hay una aplicación para controlar ciertas condiciones de reactivos que te pueden afectar. Sí hay. Fuera de clase de eso. Porque no hay aquí nada. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Su bolita ahí, guardarse. Pero poco a poco, no fría. A tiempo, levemente fría. Tengan ahí bastante cuidado cuando se trata de ese tipo de actividades. Otra situación, no estar tan pegados tampoco a los molinos. Siempre con sus CCT adecuados. Principalmente lo que son las orejeras.
El ruido es bastante fuerte, principalmente los molinos antiguos. Hay un chirrido, no debe existir el chirrido, pero va en algunas ocasiones. Hay que tener eso bastante cuidado. Nunca tampoco acercarse, no, está girando lento, voy a agarrar. En ese agarre se enganchó y ya te dio la vuelta porque miren la altura. En esa altura sobra para que lo rasque. Y ahí viene nomás. Todo equipo de minería, metalúrgica, siempre tiene su riesgo. Nunca darse de superhombres o de supermujeres. Eso no existe. Si han querido existir, están en la tumba. Nunca se den eso. Siempre con su seguridad primero, es lo que tienen que hacer. Ahora, en este tipo de molinos, como les digo, esto tranquilamente se engancha y los va a jalar, se los va a llevar. La fuerza que está ahí poniéndose con el motor es bastante alta. Si el motor está girando alrededor de 1750 RPM, y este molino, con ese impacto, está girando alrededor de unas 40, 50 RPM. Relativamente es bajo, ¿no? Por eso a cualquier engaño me voy a agarrar, pero es engañoso. Es máquina, no para. Entonces, cuando tengan cuidado, bloquear siempre cuando se trata de operación. De igual forma, cuando se trata de trabajar con gomas, entonces, a ver, voy a taparlo con el dedo a ver qué sucede. Que el dedo se los arranque, en este caso. La palma, entonces. En estas bombas el dedo se los arranca. Tener bastante cuidado. En la zona de pozas de agua, de igual forma, ahí tienen una bomba, algunas plantas. Tampoco no arrimarse a la bomba, porque si llega a cierto nivel el agua, en el piso, y si está tu dedo ahí, te lo va a arrancar de igual manera. Entonces, siempre párense a cierta distancia de los equipos. No que me voy a arrimar un ratito, que así, no. Párense firmes. Hay un colega de metalurgia que no quiere contar su historia, pero es aquí en la planta de Casiperita. El piso, el agua ha ido subiendo, el arrimado así. Ya como una bastilla. Los equipos no son para jugar. Les repito, todos los equipos están seguros y por su MB del caso. Y no arriesgarse a la mano. Hay situaciones como el amigo de que por tomar justamente gaseosa fría sufrió un infarto, pero ni cuenta se dio. Hay ese tipo de situaciones. Pero siempre mira. En la figura de lo que ustedes aquí están observando más bien es un tipo de molino Harding G. No es del tipo tubular completo, sino que una parte tiene cónica. Siempre vertical como exagerando. Prácticamente es un tronco. La alimentación, aquí tienen justamente el scoop doble, lo que les indicaba. Como ven, son dos brazos, el scoop doble. Ahí está el drum, el alimentado drum. Y aquí tienen la descarga. Este de aquí está su catalina, aquí está su piñón y ahí está su motorcito. Estos tipos de equipos son mucho más eficientes que los molinos de tipo cilíndricos. Mucho más eficientes. ¿Por qué razón? Porque aquí le da mayor tiempo de residencia en esta parte cónica.
pero a razón de la estructura interna de colocar las chaquetas, ¿no? Relativamente fue un problema en su momento y lo han dejado descontinuado. No lo fabrican, no lo utilizan y ha dado lugar a que se siga utilizando más estos molinos tipo cilíndricos y aquellos hasta llegar. Pero en ese molienda lo supera. Entonces, los molinos funcionan girando sobre sus muñones de apoyo a una velocidad determinada para cada tamaño de molino y tipo de molino. Cuando el molino gira, los elementos de molienda, como barras, bolas, son elevadas por las ondulaciones de la chaqueta. Entonces, estas ondulaciones es lo que permite elevar a las bolas. Y suben hasta cierta altura en donde caen girando sobre sí y golpeándose entre ellas. Y contra las chaquetas vuelven a subir y caen nuevamente así sucesivamente. En cada vuelta del molino hay una serie de golpes. Estos golpes son los que mueven al girar. Entonces, a medida que va girando, ese golpeteo permite ir rompiendo a los materiales. Aquí hay una situación. En los molinos, entre Piñón y Catalina, ahí hay que engrasar. Y la grasa que utilizan, tanto pequeña, tanto mediana, es una mezcla de brea con grasa gruesa. En un cilindro se echa la brea, primero se disuelve la brea, que está líquido, después se le agrega la grasa. Se le mezcla ahí, las dos cosas. Luego se deja enfriar y levemente tibio se pinta toda la Catalina y el piñón. Es grasa gruesa con brea. ¿Qué pasó con solamente grasa? Esto, página como disco, rápido lo va a botar. La brea le permite dar cierta mayor consistencia a que no corra rápido, lo va como frenando. Te incrementa la fricción ahí. Eso es lo que dentro. ¿Qué acabo de decir? ¿Dos bolas? Entonces, como les indiqué, los medios de molienda están constituidos netamente por los forros, chaquetas y las bolas. Estos cuerpos en movimiento y libres, los cuales son relativamente grandes y pesados comparado con los partículas espirales, son recogidos y elevados hasta un ángulo tal, lo que es la bola, lo eleva hasta un ángulo máximo posible, que la gravedad vence a las fuerzas centrífugas y la fricción. La carga luego efectúa cataratas, las que decían que no llegan a su punto máximo, a cierta altura, hacia abajo, rompiendo de esta manera las partículas espirales, mediante impactos repetidos y continuados, y así continúan por fricción. Entonces, los tres tipos de molienda que se producen al interior: impacto, catarata y por fricción. Esos tres van a ser los principales que van a permanecer. Entonces, las variables de la molienda vendría a ser uno, lo que es la carga del mineral, es decir, la capacidad del molino que hay que disponer. Otro vendría a ser el suministro de agua, lo que les indiqué para controlar la densidad de pulpa adecuadamente. Otro es la carga de bolas o barras. Hay que calcular adecuadamente ese collarín de bolas. Otro vendría a ser las condiciones de los blindajes, es decir, las chaquetas, ver cada cuánto tiempo hay que cambiarlas. Hay que hacer un mantenimiento, como diríamos, preventivo. Otra situación es el tiempo de molienda. Ese tiempo de molienda, como les estaba indicando, depende de la cantidad de agua que nosotros estemos alimentando al molino. Hablar del molino de barras es hablar lo mismo que el molino de bolas. En uno tendría
tenía bolas, el otro solamente va a tener barras. Se repite el mismo concepto teórico, no hay más cuento que le demos ahí. Este es el movimiento de las bolas que van a producir al intermolino. Aquí falta el impacto, justamente es aquella bola que sube hasta la parte de arriba y cae hasta aquí. La zona vacía siempre tiene que existir. Este es el efecto catarata que produce las bolas. Nos va a crear una zona muerta, así. Es decir, una zona donde no hay reacción, no hay tipo de molina alguna. Y tenemos aquí el efecto de cascada. Siempre suben las bolas y caen, provocando una abrasión en la parte baja. En todo molino, el factor de interés que nosotros tenemos que tener muy presente es lo referente a lo que son los cálculos de carga de bolas. Y para realizar ese cálculo de carga de bolas, tenemos que tener ciertos considerandos de este momento. Si tenemos, por ejemplo, un molino de 12 pulgadas por 8 pulgadas, es decir, un pie por un pie, o una alimentación 80% fácil en el tamaño de 2000 libras, con velocidad de trabajo, o sea, lo que va a girar 75% de la velocidad crítica, para un mineral que contiene un bord index de 15. El bord index, acuérdense que era el consumo de energía por cada tonelada corta del mineral. Entonces este mineral tiene 15. Y una gravedad específica del mineral de 2.6 gramos por centímetro cúbico. Entonces, para calcular cuántas bolas voy a utilizar, procedo. La carga del medio molino ocupada va a ser el 40% del volumen útil del molino. Siempre es entre 40 y 50% masificado. Aquí vamos a utilizar 40%. Entonces, calculamos primero el volumen útil del molino, o sea, del cilindro, cuánto es su volumen. Pues el volumen total va a ser igual a 1356.48 pulgadas cúbicas. Luego de ello calculamos el volumen del medio molienda, que esté entre 40 y 50. Ustedes pueden optar por 50, 45, pero que esté bien cerrado. Aquí estamos utilizando 40, considerando la relación del 40%. Entonces el volumen del medio molienda va a ser 0.4, que es el 40%, por el volumen total, que es 1356. Y esto nos va a dar a 0.314 pies cúbicos. No estamos convirtiendo ya a pies. Luego calculamos la densidad del medio molienda, CD, conociendo que la densidad del acero es de 7.85 y la porosidad entre las bolas prácticamente estamos hablando de 0.4%. Entonces aplicamos esta formulita, CD igual densidad del acero por 1 menos 0.4 por 62.4, que me equivale a un pie cúbico, y eso me va a dar 294 libras por pies cúbicos. Es un factor de conversión que estamos utilizando. Luego calculamos el peso del medio molienda, que va a ser igual a CD, ya lo tenemos aquí, y el VB que tenemos aquí. Eso va a ser 92.32 libras. Ya tengo el peso del medio molino. Entonces el peso total de las bolas que van a estar dentro de ese molino debe ser 92 libras. Teniendo eso, procedemos a calcular el tiempo de bolas de reemplazo. Aplicando la fórmula, también ustedes no saben inventar esa fórmula, ya existe en Norda, que es igual a ¿qué? Volumen máximo de las bolas, que es B, va a ser igual al F80 por el bord index entre diámetro del molino por el porcentaje de la velocidad crítica. Todo eso lo multiplicamos por ¿quién? Por la gravedad específica del mineral
La que utilizamos y nos va a decir, ¿sabes qué? El tamaño máximo que vas a utilizar para tu molino va a ser de tantos pulgadas. De tal forma, hacemos los cálculos respectivos, lo obtenemos. Entonces, haciendo los reemplazos, verá de que el tamaño máximo de bola debe ser de 1.81 pulgadas. Pero comercialmente eso no existe. Tengo que irme a un tamaño más cercano, más pequeño, más grande. Y la comercial que existe es de 1 pulgada 3/4, o sea 1.75. Esa sería mi bola más próxima que tengo a 1.81. Y ese es el tamaño de bola que voy a utilizar. Recomendándose el tamaño más próximo inferior comercial es de 1.75. Luego calculamos la distribución del tamaño de bolas aplicando la distribución de Bohm. Pues la distribución de Bohm de esta forma ya se aplica, no que voy a inventar. Ya existe esa forma constante para aplicar. Y simplemente lo que voy a hacer es reemplazar valores. ¿Y qué cosa es? Porcentaje en peso de las bolas de diámetro menor que el tamaño máximo de bola que he encontrado. B es el diámetro máximo de las bolas de reemplazo, que es 1.81. D, diámetro de las bolas menor que B, el tamaño de reemplazo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo un tamaño de 1 pulgada 3/4 como tamaño máximo de bola. Entonces yo arbitrariamente puedo fijarme bolas comerciales inferiores a ese tamaño. Les repito, arbitrariamente yo me puedo fijar eso. Entonces si tengo aquí una de 3/4, ya puede ser el otro de 1,5, el otro de 1, el otro de 3/4, el otro de media pulgada. En mi collarín de bolas yo puedo tener no solamente 4 tamaños como hemos calculado aquí, sino puedo tener de repente 5 o 6 tamaños. Ese es arbitrario de acuerdo a lo que yo crea por conveniente, ¿no? Entonces aquí en nuestro caso solamente es calcular para 3 tamaños, para de 1 pulgada 3/4, de pulgada y media, de 1 pulgada y de media pulgada. Entonces, con eso determinamos lo que les indiqué el cálculo de la distribución en tamaño de bolas. Entonces, en 1 pulgada 3/4 voy a tener 87.95, en pulgada y media voy a tener 48.88, en 1 pulgada voy a tener 10.43 y en media pulgada voy a tener 0.74. Hasta ahí he calculado mis constantes de distribución de tamaños. Pero ya tengo el peso, por si acaso, del volumen general, ¿no? Del las cuales cuánto debe pesar, 92 libras. Entonces sigo calculando y elaboro mi tablita para un mercado interno. El diámetro que yo me he fijado arbitrariamente, el Y que he calculado ya las constantes, y luego voy a determinar los porcentajes de peso. Determino su porcentaje de peso, o sea, convierto el porcentaje. Luego determino el porcentaje acumulado simplemente por eso que era sumar, y de ahí determino el peso en libras y el número de bolas. Entonces el peso en bolas, tengo mi constante que calcular es 92.32 y tengo mi factor de Y que es 0.28, 0.41, 0.19 y 0.09, que es lo que he calculado. Lo multiplico y me da estos valores, ¿no? 26.31, 37.02, 17.32 y 3.77. Ya tengo los pesos en libras de cada tamaño de las bolas. Lo que tenía como constante, ahora ya lo tengo como pesos totales. Entonces ahora averiguo mis catálogos cuánto pesa una bola de 3/4, cuánto pesa una bola de media, cuánto pesa una bola de 1 pulgada, y simplemente ahora lo voy a dividir. Entonces, tengo el peso que es 26.31. Una bola de 3 pulgadas 3/4 pesa 1.02 libras. Entonces me da 26
bolas de pulgada 3/4. Luego, en el otro caso, en la de media, perdón, en la de pulgada y media, el peso total era 37.02. Entonces, el peso de una bola de pulgada y media es 0.50 libras y me da 74 bolas. En la de una pulgada tengo el peso de 17.32